Buen día, soy Gabriela Simonelli y en esta clase de Ciencias de los Materiales vamos a estudiar cómo se producen las deformaciones plásticas, pero desde el punto de vista microscópico. El corazón de la clase va a ser esto que está representado en la animación que están viendo, que es el movimiento de una dislocación por efecto de una tensión de corte aplicada. Pero bueno, para ir a describir este modelo, primero tengo que introducir unos cuantos conceptos y recordar algunos otros. Entonces, primero voy a hablar un poco de materiales, la diferencia en materiales policristalinos y materiales monocristalinos, y vamos a estudiar cómo es la deformación plástica en los materiales monocristalinos. Eso nos va a enseñar mucho sobre cómo es la deformación plástica después en los materiales policristalinos. Entonces, lo que queremos acá es estudiar las deformaciones plásticas desde el punto de vista microscópico. Si recuerdan, en las clases de propiedades mecánicas, habíamos visto con mucho detalle lo que era el ensayo de tracción y la curva esfuerzo-deformación, cómo se representaban los resultados del ensayo de tracción. Tenemos la primera parte, que es deformación elástica. En la deformación elástica hay estiramiento de enlaces, no hay rotura de enlaces, y por eso la deformación es reversible. Las propiedades elásticas dependen fuertemente del tipo de unión entre los átomos y no dependen de particularidades de la estructura, no depende tanto de los defectos. A partir del esfuerzo de fluencia, lo que se produce es la deformación plástica, que ya es irreversible. Hay rotura de enlaces, se forman nuevos enlaces, ¿sí? La deformación es irreversible, pero hay rotura y formación de nuevos enlaces. Se produce mucho calor en la deformación plástica. Entonces casi todo el trabajo consumido en la deformación se disipa como calor. Eso, si podemos llegar a hacer el ensayo en el laboratorio, ¿sí? van a notar que una vez que la probeta se rompe en un ensayo de tracción, queda bien caliente, sobre todo la parte de la estricción, la parte donde se produce la rotura. Y bueno, otra cosa interesante o importante es que los mecanismos responsables de la deformación plástica conservan la estructura cristalina, ¿sí? La estructura cristalina es siempre la misma. Se rompen enlaces, se vuelven a formar enlaces, pero no hay cambio de estructura cristalina. Los materiales policristalinos, esto lo vimos la clase pasada cuando vimos los defectos. Los materiales policristalinos están formados por un conjunto de granos, ¿sí? Todos tienen la misma estructura cristalina, o sea, son todos BCC con el mismo parámetro de red, o todos FCC con el mismo parámetro de red. La estructura cristalina es la misma, pero las orientaciones de estos granos son diferentes. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en el proceso de solidificación de los materiales, y ya lo expliqué, pero bueno, lo repito, en el seno del líquido, a la temperatura de solidificación, se empiezan a producir pequeñitas aglomeraciones de átomos que ya en estado sólido, formando la estructura cristalina correspondiente, y estas pequeñitas granitos o núcleos se llaman de sólido, cada uno crece con se forma con alguna dirección aleatoria, alguna dirección cristalográfica aleatoria, y entonces están todos orientados de manera aleatoria. A medida que voy sacando calor al sistema, esos núcleos van a crecer, van a empezar lo que se llama el crecimiento de grano, hasta que estos diferentes granos ya se produce la solidificación completa, y en las regiones últimas en solidificar quedan estos defectos, que son los bordes de grano, que son los que acoplan las diferentes direcciones de los cristales de la manera en que pueden, en general de una manera más o menos desordenada, sobre todo si son bordes de grano de ángulo grande. Entonces, la manera en que vamos a encontrar los materiales en general es en esta manera policristalina, en la que tenemos diferentes regiones, todas con la misma estructura cristalina, pero con diferente orientación cristalográfica. Acá está representado en 3 dimensiones esa situación, y acá está representado en 2 dimensiones. Tenemos lo que se llaman los granos, el borde de grano, y cada grano es un cristal, todos el mismo cristal, pero con diferente orientación cristalográfica. Acá tenemos 2 micrografías
Estos son aceros ensayados a tracción. Este es, por ejemplo, antes de hacerlo el ensayo, se le hace una micrografía de cómo están los granos y se ve que los granos son todos, tienen la misma dimensión en todas las direcciones. Es lo que se llama equiaxiados. No hay una longitud más grande que otra. En cambio, en esta micrografía, estos granos se llaman texturados porque tienen esta longitud más grande que la longitud perpendicular. Entonces, estos granos no son equiaxiados. Estos son equiaxiados, estos no son equiaxiados. Eso va a hacer que las propiedades del material sean diferentes de este y de este. En particular, en este tipo de material con granos equiaxiados, las propiedades son iguales en todas las direcciones. Las propiedades mecánicas, por ejemplo, son iguales en todas las direcciones. En cambio, en esta, las propiedades mecánicas pueden variar según la dirección. No va a ser lo mismo la resistencia en esta dirección que en esta dirección. Así es como quedan los granos después de un estiramiento, por ejemplo, ¿no? O sea, después de ser sometidos a un esfuerzo de tracción y ser deformados plásticamente. Entonces, en los policristales, ¿sí?, las propiedades pueden o no variar con la dirección. Si los granos están orientados al azar, tienen la mismas dimensiones en todas las orientaciones. El material va a ser isotrópico y no va a haber dependencia de las propiedades con la orientación. Si los granos están texturizados o texturados, ¿sí?, los materiales son anisotrópicos. Entonces, bueno, acá por ejemplo tenemos que el módulo de Young del hierro policristalino es 210 gigapascales, ¿sí?, y no depende de la dirección. Eso es lo que tenemos en un material isotrópico. No importa si la tracción la hacemos en esta dirección o en esta dirección, nos va a dar la misma propiedad. Ahora, si tenemos un material monocristalino, es por ejemplo lo que tenemos en un granito, en un único grano, ahí tenemos una única orientación cristalina. Entonces, las propiedades necesariamente cambian con la dirección. Los monocristales son materiales anisotrópicos. ¿Por qué es eso? Por ejemplo, pensemos en el módulo de Young, y ese después lo van a tener que desarrollar en un ejercicio también. El módulo de Young. El módulo de Young, digamos, es lo que me indica cuánto esfuerzo tengo que hacer para lograr una determinada deformación elástica, ¿sí? Y supónganse que ahora el esfuerzo lo aplico en esta dirección 1, 1, 1. ¿Sí? En esta dirección 1, 1, 1, como estoy en una red BCC, los átomos están, bueno, a cierta distancia. Es más, si los dibujo como esferas rígidas en contacto, en esta dirección se están tocando en la red BCC, porque esta era la dirección compacta, ¿sí?, de densidad lineal 1. Entonces, en esta dirección los átomos están bien cercanos. En esta dirección los átomos no están tan cercanos, ¿sí? Si ustedes lo piensan como esferas rígidas en contacto, acá quedaba un huequito. En cambio, acá estaban todos pegados. Bueno, entonces evidentemente acá hay mayor energía de unión, digamos, y me va a costar más separar a los átomos, producir una deformación en esta dirección que en esta dirección. Entonces, el módulo de Young en esta dirección, fíjense, es 273 gigapascales, en cambio en esta dirección es 125 gigapascales. Y el del policristal, ¿sí?, bueno, será un promedio de todas. Entonces, bueno, dan 210, pero da menor que esta, que es el que tiene el mayor módulo de Young. Disculpen. Bueno, entonces, en los monocristales las propiedades dependen de las direcciones, ¿sí? Y eso es lo que se llama un material anisotrópico. En los policristales, bueno, si los granos son equiaxiados, el material va a ser isotrópico, y si no son equiaxiados, sí puede haber dependencia con la dirección. Entonces, para estudiar el mecanismo de formación plástica, nos va a servir mucho estudiar el mecanismo, digamos, cómo se produce la deformación plástica en un monocristal, ¿sí? Un monocristal sería esto, mientras esto es un policristal.
Estos son monocristales. Yo les decía que en general los materiales se presentan de forma policristalina. Se pueden lograr monocristales. En general esto es mucho más trabajoso, costoso que tener un material en forma policristalina, porque la solidificación de estos monocristales se tiene que hacer de manera muy, muy controlada. Acuérdense el esquemita, digamos, de cómo se formaba un policristal, era que en el seno del líquido nucleaban granitos sólidos que estaban orientados en diferentes direcciones. Lo que necesitamos para formar un monocristal es que haya uno solo de esos granitos, ¿sí? Entonces que todo después crezca respetando la dirección de ese granito inicial o semilla inicial. Entonces, haciendo un proceso de solidificación muy controlado, hay diferentes técnicas, ¿sí? Se pueden lograr crecer monocristales. Muchas veces, digamos, los tamaños de los monocristales son pequeñitos, otras veces son más importantes, pero bueno, son procesos que tienen que hacerse con mucho control. Acá tenemos, bueno, monocristal de tantalio, de un monocristal piezoeléctrico, este es más grande. Estos son metálicos, y acá tenemos los monocristales de silicio, que son bastante conocidos en la industria electrónica. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es qué pasa cuando se somete a un ensayo de tracción a una probeta monocristalina. Vamos a pensar en una probeta cilíndrica y nos interesa ver qué pasa con la deformación plástica, así que vamos a superar el límite elástico. Entonces, lo que se observa es lo siguiente. Empieza... O sea, no es como en el material policristalino, que se acuerdan que más allá del esfuerzo de tracción se formaba una estricción, etcétera, etcétera. Acá lo que se ve es que empiezan a desplazarse, o sea, una vez que se supera el límite elástico, ¿sí? Empiezan a desplazarse unas regiones respecto de otras, como si se hubieran deslizado planos como naipes, ¿sí? Se forman escalones, y es un deslizamiento de planos que me produce la deformación plástica. Esto es lo que se ve en un monocristal sometido a un ensayo de tracción, ya superado el límite elástico. O sea, la deformación plástica me da este aspecto. Lo que veo son planos que han deslizado planos. Y eso produce un alargamiento de la probeta. Entonces tenemos escalones y estos planos que han deslizado. Entonces, resumiendo, digamos, o agregando los tipos de fractura, ¿no? que estamos viendo es, bueno, en el caso de los monocristales, ¿sí? Aparecen estos escalones hasta que de repente, bueno, se produce la fractura por decohesión de esos planos, ¿no? Y en la misma orientación con la que se producían estos deslizamientos. Entonces, esto sería la fractura de un monocristal. Estas son las fracturas que vimos de los materiales dúctiles, ¿sí? Este era muy dúctil y este era con la formación del cuello y la rotura después en forma de copa cono. Y esta es la rotura del material frágil, que era un plano perpendicular a la aplicación del esfuerzo, ¿sí? En cambio acá, no. Acá depende, o sea, hay una orientación que no es perpendicular a la aplicación del esfuerzo. Si miramos estas líneas que se observan en los monocristales, ¿sí? Bueno, se ve que en este proceso de formación los deslizamientos se producen no solo en planos definidos, sino también en direcciones cristalográficas definidas. O sea, esos planos que deslizan son planos cristalográficos bien definidos, y además esos deslizamientos se producen en direcciones cristalográficas bien definidas. Los escalones se llaman bandas y constan de varias líneas de deslizamiento. Si la deformación es pequeña, bueno, tenemos este aspecto de las probetas, y después para deformaciones más grandes se forman bandas secundarias, ¿sí? Y cada una de estas constan de muchas líneas de deslizamiento. Esto se empezó a observar, digamos, desde hace mucho tiempo. Los primeros interesados en estudiar los materiales
bueno, ya en la década de 1930 observaban esto y entonces se tenía que explicar, bueno, cómo era que se producía este tipo de deformación en los materiales monocristalinos. Acá tenemos más fotografías de las bandas. Estas son bueno, un material metálico, ¿sí? Una aleación cobre, zinc, aluminio. Y tenemos todos los planos, ¿sí? O todas esas bandas están paralelas entre sí. Acá vemos que hay diferentes direcciones en las que se están produciendo la deformación, ¿sí? Este es ensayado a compresión. Entonces acá tenemos estos paralelos y acá tenemos otros planos que también han deslizado. Acá tenemos deslizamiento múltiple en un cristal de aluminio. Tenemos en estas direcciones y también tenemos algo en otras direcciones. Y en un material policristalino, dentro de cada grano cada grano sería como un monocristal, tenemos orientaciones bien definidas en las que se producen estos deslizamientos. Dentro de cada grano están bien orientados, esos deslizamientos son todos paralelos entre sí, con orientaciones bien definidas. Entonces, dentro de cada grano, ¿sí? Tenemos estos deslizamientos, están las bandas, separadas por una determinada distancia, y estos deslizamientos se producen digamos, para que se produzcan estos deslizamientos lo que necesitamos es un esfuerzo de corte para deslizar. Ya enseguida voy a presentar cómo era el esfuerzo de corte, pero imagínense, quieren deslizar un mazo de naipes y necesitan aplicar un esfuerzo de corte, o sea que sobre dos superficies de esta manera, ¿sí? Y de esa manera se produce este deslizamiento. Entonces, si tenemos un material policristalino, lo que vemos, por ejemplo, un acero sometido a tracción, vemos que hay estas bandas de deslizamiento en cada grano con una orientación diferente, ¿sí? Pero bueno, eso quiere decir, por ejemplo, que aunque yo someta a tracción el material, bueno, cada uno de los granos va a tener un esfuerzo de corte que esté sintiendo de alguna manera. Porque para producir estos deslizamientos lo que se necesita es un esfuerzo de corte. Entonces ahora vamos a ver cómo es esa tensión de corte que resulta de aplicar un esfuerzo de tracción, por ejemplo, a una probeta. El esfuerzo de corte es aplicar una fuerza sobre un área, ¿sí? Y la fuerza tiene que estar digamos, perpendicular a la normal del área o sobre el plano que estoy teniendo en cuenta, ¿no? Entonces este sería el esfuerzo de corte y lo que me va a producir es una deformación, ¿sí? De cizalladura o corte. O sea, voy a tener un desplazamiento angular, ¿sí? De una superficie respecto de la otra. Bueno, los esfuerzos de tracción y de compresión se descomponen en esfuerzos de corte. ¿Cómo es esto? Si yo aplico un esfuerzo de tracción, imagínense, esta probeta es un monocristal, o sea, tengo orientaciones, direcciones cristalográficas o planos cristalográficos bien definidos, ordenados, entonces, si considero, por ejemplo, estos planos cristalinos, estos así, y aplico una tensión en esta dirección, bueno, no voy a tener ningún corte sobre este plano. ¿Por qué? Porque no tengo componente de fuerza paralela al plano. Pero si considero este plano, hay una componente de la fuerza que estoy aplicando que es paralela al plano. Entonces, esa componente va a ser una componente de corte, ¿sí? Entonces, sobre cualquiera de estos planos, ¿sí? Voy a tener una componente de corte que, digamos, es consecuencia del esfuerzo de tracción que estoy haciendo en la probeta. Lo mismo para los esfuerzos de compresión, ¿sí? En un esfuerzo de compresión, salvo para los planos que sean en esta dirección, ¿sí? O sea, con esta orientación, los demás
van a poder sufrir van a estar sometidos a un esfuerzo de corte. Lo que tenemos que hacer es calcular, o ver cómo se descompone el esfuerzo aplicado en tracción o compresión sobre estos planos para ver cómo es el esfuerzo de corte resultante sobre esos planos. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, se observa que si bien la tracción es un esfuerzo uniaxial en el sentido longitudinal de la probeta, en realidad interesa la proyección de este esfuerzo sobre el plano y la dirección de deslizamiento, puesto que este será el que active el deslizamiento de los planos, ¿sí? O sea, como decíamos, para que se deslicen los planos necesitamos el corte y eso es lo que nos interesa. Entonces, esta tensión proyectada se llama tensión resuelta de corte o esfuerzo de corte resuelto. Nos interesa si tenemos la probeta con un esfuerzo sometido a un esfuerzo de tracción, cuál va a ser la componente de corte sobre los diferentes planos cristalográficos. Entonces, el esfuerzo de tracción va a ser, como siempre, fuerza sobre área. Acá el área A0, digamos, es lo que llamamos área total, ¿sí? Si estamos considerando este plano cristalográfico, con un ángulo phi respecto de la aplicación de la fuerza, el área del plano sobre la que se va a aplicar el esfuerzo va a ser el área total sobre el coseno de phi. O si quieren verlo de otra manera, el área total es este área por el coseno de phi. O sea, es la proyección de este área en esta dirección. Entonces, el área sobre la que se aplica el esfuerzo es más grande que esta área total. Es área sobre coseno de phi. Si phi es 0, ¿sí? El área es igual al área total. Si está más inclinado, va a ser mayor. El coseno de phi va a ser menor y entonces el área va a ser mayor. El corte en la dirección de deslizamiento, nosotros queremos el esfuerzo de corte en la dirección de deslizamiento, ¿no? Porque decíamos que esos escalones se formaban en planos cristalográficos definidos y en direcciones cristalográficas, se deslizaban en direcciones cristalográficas definidas. Entonces, sobre una dirección, ¿sí? Que va a ser la dirección de deslizamiento de este plano, el esfuerzo de corte va a ser la fuerza aplicada sobre el área del plano, ¿sí? La fuerza aplicada en esta dirección es fuerza por el coseno de lambda, ¿sí? Por eso yo les decía que si estoy en este plano, ¿sí? Digamos, paralelo a la superficie de esta probeta, y esta es la dirección de deslizamiento, sobre esa dirección no tengo ninguna componente de fuerza aplicada, ¿sí? Entonces ese plano no puede deslizar. Pero si estoy inclinado, ¿sí? Cualquiera de las direcciones, en general, las direcciones, digamos, van a tener una componente tal que las direcciones van a ser tales que la fuerza tenga una componente en esta dirección. Resumiendo, fuerza coseno de lambda, ¿sí? Es la fuerza aplicada en esta dirección, porque esta es lambda, y A sub phi es el área del plano, entonces el esfuerzo de corte sobre este plano es F coseno de lambda A sub phi. El esfuerzo de tracción era este, ¿sí? El área era esta, el área del plano de deslizamiento es esta, el esfuerzo sobre el plano del deslizamiento es este, y entonces podemos escribir el esfuerzo sobre el plano de deslizamiento en función de A sub t y F, porque A sub phi es A sub t coseno de phi. En definitiva, el esfuerzo resuelto sobre el plano me queda fuerza sobre área inicial, sigma, coseno de lambda, coseno de phi. El esfuerzo de corte resuelto es sigma, coseno de lambda, coseno de phi, donde sigma es el esfuerzo que conocemos desde siempre, fuerza sobre área de la probeta con la que estamos trabajando. Esto se llama la ley de Schmidt y me da el esfuerzo de corte resuelto sobre un plano y una dirección, ¿sí? Nos interesan estos esfuerzos de corte resuelto sobre planos y direcciones en los que van a deslizarse los planos.
Bueno, un metal puede tener varios planos capaces de activarse u operar, o sea, de deslizar, ¿sí? Al aplicarse el esfuerzo, entrará en acción el orientado más favorablemente, es decir, el que tenga la tensión resuelta de corte mayor, o dicho de otra manera, el que tenga mayor producto coseno de lambda, coseno de phi. Cuando coseno de lambda, coseno de phi es máximo, el esfuerzo resuelto de corte es máximo, ¿sí? Esto es fijo, lo estoy poniendo desde afuera. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, en la micrografía, acá, en la fotografía esta, acá, fíjense, acá tenemos todos paralelos, ¿sí? Todas estas líneas paralelas, todos los deslizamientos se produjeron de manera paralela. Este plano y esta dirección en la que se produjeron los deslizamientos era la que tenía el mayor esfuerzo de corte resuelto. Acá tenemos estos paralelos que se ve que empezó a deslizar primero y después empezaron a deslizar estos planos, ¿sí? Estos no estaban tan bien orientados como estos, entonces estos empezaron a deslizar primero, pero después probablemente el esfuerzo se hizo tan grande que estos quedaron en condiciones de empezar a deslizar. Y entonces tenemos no solamente deslizamiento en estas direcciones y planos, sino también en estas direcciones y planos. Volvemos para acá. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con esto? La deformación plástica. ¿Cuándo empieza la deformación plástica? O sea, las propiedades plásticas, a eso me refiero. La deformación plástica no va a empezar hasta que la tensión resuelta alcance un valor crítico. Y eso se llama tensión resuelta de corte crítica, tau crítica. Esta tau crítica va a depender del material, y bueno, puede depender o no de la orientación, pero va a depender del material y de la temperatura. Entonces, si yo aplico un esfuerzo de tracción sobre el monocristal, voy a tener una determinada tensión resuelta sobre este plano en esta dirección, ¿sí? Pero mientras esta tensión resuelta no supere el valor crítico, este plano no va a deslizar, ¿sí? Todavía voy a estar en un régimen de deformaciones elásticas. Cuando esta tensión supere el valor crítico, entonces el plano va a poder deslizar y empieza la deformación plástica. Este valor de tensión resuelta, bueno, es diferente para los diferentes materiales. Y tenemos, por ejemplo, bueno, plata, cobre y aluminio son tensiones bastante bajas, mientras materiales como el hierro son mucho más altas, y eso va a hacer que el material sea mucho más resistente, ¿no? Porque va a necesitar mucho más tensión aplicada para empezar a deformarse plásticamente. El esfuerzo de fluencia es el mínimo esfuerzo de tracción, este esfuerzo de tracción, fuerza sobre esta área, para iniciar el deslizamiento, ¿sí? Entonces, yo les decía, hasta que la tensión esté resuelta de corte, no supera el valor crítico, no se puede iniciar el deslizamiento. Cuando supera el valor crítico, se inicia el deslizamiento, estamos en deformación plástica. Bueno, y el esfuerzo de fluencia va a ser el esfuerzo necesario para producir la fluencia para el plano mejor orientado, ¿sí? O sea, cuando coseno de lambda, coseno de phi sea máximo. Eso, digamos, el coseno de lambda, coseno de phi sea máximo, se encuentra cuando lambda y phi valen cada uno 45 grados, ¿sí? Y por lo tanto el coseno de ambos vale 1 sobre raíz de 2 y el producto vale 1/2. Eso es lo que está representado acá, ¿sí? Cuando lambda y phi valen 45 grados, tenemos este producto con valor máximo. Y la tensión de fluencia, digamos, es la tensión crítica sobre 2. Bueno, entonces hicimos una descripción de qué es lo que pasa cuando se deforma un monocristal. Vimos que la deformación plástica se produce por deslizamiento de planos, y entonces ahora lo que queremos hacer es plantear un modelo que pueda explicar esa deformación
plástica por deslizamiento de planos. Acá recordamos un poquito cuáles eran las propiedades elásticas en los diferentes tipos de ensayos, tracción y compresión y corte, porque vamos a necesitar esto para armar nuestro modelo de deformación plástica en los monocristales. Entonces, bueno, esto más o menos recordarán. Lo importante acá es la definición del módulo de Young, ¿sí? Que era la relación entre el esfuerzo y la deformación en la región elástica, cuando digamos, la relación entre el esfuerzo y la deformación es lineal. Teníamos también como propiedad elástica el módulo de Poisson, ¿sí? Que me relacionaba la deformación radial con la deformación longitudinal. Los esfuerzos que se podían aplicar eran tracción y compresión, y teníamos tanto para tracción como para compresión estas definiciones de módulo Young, bueno, y el módulo de Poisson. En el caso del esfuerzo de corte, teníamos un ensayo de corte, digamos, tenemos que el esfuerzo de corte está relacionado con la deformación de cizalladura por el módulo de corte. ¿Sí? Este módulo de corte está relacionado para los materiales isótropos, o sea, los que tienen las mismas propiedades en todas las direcciones, pero bueno, es una aproximación válida esta, aunque trabajemos con monocristales. Lo que estamos haciendo ahora es ver órdenes de magnitud de los módulos, ¿sí? Esto nos va a servir para tener una idea de qué orden de magnitud tienen los módulos de corte. Bueno, el módulo de corte está relacionado con el módulo de Young en los materiales isótropos de esta manera, con el módulo de Poisson. El módulo de Poisson, si se acuerdan, como máximo podía valer 0,5. Entonces, fíjense, el módulo de corte siempre es menor que el módulo de Young, ¿sí? Vale, si esto es 0, esto vale E sobre 2, y si esto es 0,5, esto vale E sobre 3, ¿sí? O sea que es parecido al módulo de Young, en definitiva. Bueno, esta deformación, ¿sí? La calculamos como la tangente del ángulo, ¿sí? de corte. Entonces, decíamos que el esfuerzo de tracción y de compresión, salvo que el plano tenga esta orientación, ¿sí? Siempre va a tener componentes de corte en los otros planos. Ya sabemos calcular cuál es la componente de corte, es la tensión resuelta de corte. Y resulta que si esa tensión resuelta de corte llega a un valor crítico, los planos empiezan a deslizar. Entonces, el deslizamiento de planos lo podemos pensar como que inicialmente tenemos este cristal, ¿sí? Aplicamos un esfuerzo de corte, y cuando el esfuerzo de corte llega al valor crítico, lo que se produce es que el semicristal de arriba, digamos, desliza respecto al semicristal de abajo un parámetro de red, y se me forma un escalón de un parámetro de red. Eso, digamos, es la situación final que tenemos en lo que vemos en la deformación de los monocristales. Se forman escalones, ¿sí? Esas bandas, digamos, están formadas por muchas líneas, esas líneas son escaloncitos, y entonces pasamos de esta situación inicial, aplicamos el esfuerzo de corte y llegamos a esta situación final. Entonces, lo que queremos ahora es estimar qué esfuerzo tendremos que aplicar al material, ¿sí? Para pasar de esta situación a esta situación. O sea, para desplazar el semicristal de arriba del semicristal de abajo. Entonces, pensemos en un plano y un plano más arriba, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aplicar un esfuerzo de corte de acá y allá. Entonces se va a desplazar el plano de arriba,
se va a desplazar el plano de arriba y nos interesa desplazarlo hasta esta posición, ¿Por qué? Porque una vez que llega a esta posición, ¿sí? Acá es donde voy a tener que aplicar el máximo esfuerzo. Después ya va a caer de nuevo en una posición más favorable y entonces el máximo esfuerzo lo tengo que aplicar cuando todos estos atomitos, ¿sí?, del plano de arriba coincidan justo con las crestas, digamos, de los atomitos de abajo. Entonces, la deformación que tengo que hacer es, si inicialmente tenía marcado acá, ¿sí?, lo que tengo marcado acá después se me desplazó hasta ahí. Entonces, esta es la deformación que estoy haciendo. Esa es la deformación que estoy haciendo con el esfuerzo. Es la deformación que necesito, ¿sí?, para llegar a la situación de que esto después caiga en los valles siguientes y se me forme un escaloncito. O sea, si llego a esta situación, después ya se me va a formar el escalón y voy a lograr haber deslizado los planos. Entonces, bueno, acá está al revés el dibujito, pero lo que necesito es llegar a este ángulo, ¿sí? Este ángulo que acá está representado acá. O sea, de acá a acá, que es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, este angulito, ¿sí?, como esto tiene radio A, son esferas rígidas en contacto, ¿sí?, y llamamos A el radio de la esfera. Entonces, esto tiene radio A y esto tiene radio 2A, ¿sí?, porque va de centro a centro, de centro a centro, de centro a centro. Esto es 2A y esto es A. Entonces, el ángulo, la tangente de este ángulo es A sobre 2A es igual a 1/2. O sea que tengo que hacer una deformación de cizalladura de 1/2. 1/2. Entonces, ¿qué esfuerzo tengo que aplicar para lograr que gamma sea igual a 1/2? Necesitamos que gamma sea igual a 1/2. Entonces ahora el esfuerzo, que lo llamamos esfuerzo teórico, ¿sí?, es G por gamma, donde G es el módulo de corte. O sea que el esfuerzo teórico que tenemos que aplicar es G sobre 2. Acá estamos pensando en si bien queremos estudiar la deformación plástica, estamos usando, bueno, un modelo elástico, porque hasta que no se me rompieron los enlaces, o sea, cuando estoy en esta situación, ¿sí?, todavía, digamos que no rompí los enlaces los voy a romper cuando caigan en el otro pocito, ¿sí? Entonces, para hacer una estimación del esfuerzo, es válido usar este modelo elástico que es previo, digamos, al deslizamiento. Entonces todavía estaría en la zona elástica. De todas maneras, es una estimación. Lo que queremos saber es el orden de magnitud del esfuerzo que tendremos que aplicar para poder deslizar un plano respecto de otro. Lo que nos da es que es el módulo de corte sobre 2. Entonces tenemos, por ejemplo, para el magnesio, que el módulo de corte es 17 gigapascales y por lo tanto este esfuerzo teórico sería 8,5 gigapascales. Ahora, experimentalmente, este esfuerzo el esfuerzo de corte teórico tiene que ser más o menos el esfuerzo de fluencia, ¿no? O sea, siempre va a ser más chico que el esfuerzo de fluencia, pero tiene que ser más o menos el orden de magnitud del esfuerzo de fluencia. Entonces, el esfuerzo de fluencia debería ser más o menos parecido a este esfuerzo teórico, pero experimentalmente, esto es lo que se ve, experimentalmente en el magnesio, el esfuerzo de fluencia es 0,07 megapascales. Y nosotros estamos diciendo que el esfuerzo que tendría que ser sería más o menos 8,5 gigapascales. Y estos son 7 por eso a la menos 3 mega. Y acá estamos del orden de los gigas. O sea que hay 6 órdenes de magnitud por lo menos de diferencia. Eso es lo que está representado acá. El esfuerzo experimental es más de 1.000.000 de veces más chico que el teórico. ¿Sí? O sea que esta estimación que hicimos nosotros de cuánto esfuerzo tendría que aplicar para producir la deformación plástica es una estimación mala, digamos que pésima. ¿Qué nos dice eso?
¿Qué nos dice eso? Bueno, que este modelito que estamos usando para hacer la estimación, donde necesitamos que todos los atomitos se desplacen al mismo tiempo para producir el escalón, ¿sí? Todos los del semicristal, digamos, la interfaz del semicristal de arriba y semicristal de abajo, tienen que, digamos, como que todos montarse en la cresta de los que están abajo para producir el escalón. Bueno, ese modelo no está bien pensado porque me está dando un valor de esfuerzo de fluencia muchísimo más grande que el valor experimental. Entonces, por esta discrepancia es que los que estaban estudiando esto en los años 1930 propusieron un modelo diferente que tiene que ver con la introducción de defectos lineales, que son las dislocaciones. Lo interesante de la historia es que, aunque las dislocaciones no se conocían, no se habían visto, se propusieron como mecanismo para la deformación plástica porque no se podían explicar la discrepancia, digamos, con este modelo teórico del esfuerzo de fluencia teórico y experimental. Y entonces propusieron la existencia de ese tipo de defectos, como ya describí las dislocaciones, con ese modelo de dislocaciones sí se podía explicar que los esfuerzos experimentales fueran mucho más chicos que los esfuerzos teóricos. Entonces voy a terminar el videito acá y enseguida voy a seguir con el modelo de movimiento de dislocaciones.